Probablemente hayan visto por todas partes esas estatuas de cerámica barata de la Virgen María, un accesorio común en las casas de las abuelas. En la versión ordinaria, la piel de la Virgen María es de color melocotón, su cabello es castaño o negro y su rostro es sencillo y sin adornos, y su túnica es azul. Hay, por supuesto, otras versiones, como la María Roja. La piel de una María Roja es blanca como la nieve, pero su cabello, túnica y labios son carmesí. Vi una por primera vez cuando tenía 8 años. La habían instalado en la alcoba, al final del estrecho pasillo que conducía a nuestros 3 dormitorios del tamaño de un armario. Uno era para mi madre, uno para mis 2 hermanas, Verónica y Esmeralda, y el último era para mí. Mi madre me dijo que la María Roja estaba allí para protegernos, pero esa estatua, pálida, no me hacía sentir segura. De hecho, me hacía sentir observada. Sus ojos pintados de negro parecían seguirme, y la lámpara de noche que mi madre colocó debajo de la María solo lo empeoró. Iluminaba desde abajo, y ésta proyectaba sombras espeluznantes en la pared de atrás. Cuando salía sigilosamente de mi habitación para beber agua o usar el baño, intentaba no mirarla, pero mis ojos siempre se arrastraban casi de mala gana hacia el hueco al final del pasillo. Me aterrorizaba lo que pudiera ver, porque la María Roja se veía diferente de noche. Mis hermanas dijeron que solo era un truco de la luz. Dijeron que estaba actuando como un bebé, pero ellas no veían lo que yo veía. La habitación de ellas estaba más cerca del baño, al final del pasillo. No veían la forma en la que la mandíbula de la Roja María parecía abrirse, transformando su boca en un pozo negro que gritaba. No veían la sombra retorcida que se alzaba sobre la inocua estatua de cerámica al final del pasillo. Mirando por la esquina de la puerta de mi habitación, no pude evitar preguntarme, ¿y si esos dedos anormalmente largos fueran causados por algo más que el brillo de la luz nocturna? ¿Qué pasa si miro por el pasillo una noche y descubro que la alcoba está vacía? Me daría la vuelta y vería la verdadera María Roja, una mujer con una túnica monstruosa, demasiado alta para mi diminuta habitación, mirándome con una risa chillona. Mi madre me aseguró que esto era solo temores infantiles. A mi edad, explicó, era normal tener miedos a las estatuas, los títeres o cualquier cosa que se le pareciera. Era solo una estatua, no podía hacerme daño. Hice lo mejor que pude para creerle, hasta que la María Roja comenzó a moverse después del anochecer. Algunas noches me despertaba con un fuerte sonido de deslizamiento, como si fuera una bata de cerámica raspando los azulejos del pasillo. Cada vez que reunía el coraje de asomarme al corredor, la María Roja desaparecía. Una vez la encontré en el baño junto al grifo que goteaba. Otra mañana casi me caigo de espaldas cuando apareció dentro de mi cesto de ropa. Unas semanas antes de mi cumpleaños, me desperté con una innegable sensación de que había una presencia en mi habitación. Podía sentirlo. Como un animal acosado, moví lentamente la cabeza de un lado a otro, comprobando mi entorno. Allí estaba mi escritorio desorganizado, el armario entreabierto, la televisión apagada. Con cautela bajé mis pies descalzos sobre el azulejo y sentí unos dedos fríos de cerámica rozar los míos. Grité lo suficientemente fuerte como para despertar a la mitad del edificio. Mi madre rompió en la habitación y encendió las luces, revelando a mis 2 hermanas, riendo como locas debajo de mi cama. La María Roja se quedó sin vida donde la habían dejado, justo al lado de mi pie. Mi madre hizo que las 3 lleváramos juntas a la María Roja a la alcoba. Recuerdo que me sentí segura de que pesaba mucho más de lo que debería. A la mañana siguiente, mi hermana menor Esmeralda se despertó con fiebre y los juegos de la María Roja se detuvieron en seco. Fuimos a un médico tras otro, pero los especialistas no sabían por qué mi hermana menor dormía tanto y por qué se había debilitado tanto. La habitación de Esmeralda adquirió un olor a podrido, cuando antes era dulce, y mi hermana mayor Verónica se tuvo que mudar conmigo. Cuando más fallaba la medicina tradicional en ayudar a mi hermana menor, más recurría mi madre a su fe en busca de respuestas. De repente, la María Roja era más importante que nunca. A medida que las semanas de la enfermedad de Esmeralda se convirtieron en meses, la alcoba al final del pasillo se volvió más como un santuario, cubierto de rosarios, perfumado con incienso y repleto de claveles de color rubí. Todavía sentía que había algo extraño en la María Roja, como si fuera algo más que una humilde representación de la Madre de Dios. Pero sobre todo, me sentía culpable. Si tan solo no hubiera tenido tanto miedo de esa estúpida estatua, tal vez mi hermana pequeña no se habría quedado hasta tarde tratando de molestarme con ella. Tal vez si hubiera dormido más, nunca se habría enfermado. Solo tenía 9 años, pero entendía la causa y el efecto, y no podía evitar la sensación de que, de alguna manera, todo era mi culpa.
Ahora sabía que había cosas mucho más aterradoras en el mundo que una estatua de cerámica sin vida. Cosas como enfermedades inexplicables, cobradores de deudas de hospitales o el despido que mi madre recibió en su trabajo como conserje. Me hice cargo de la mayor parte de la cocina y de la limpieza, y Verónica abandonó la escuela para trabajar ilegalmente en un restaurante. Esmeralda solo se despertaba para comer una pequeña cantidad de comida, usar el baño y luego volver a la cama. Después de meses de pruebas inconclusas, mi madre ya no creía que nada más que la fe pudiera salvar a su hija. Tantas cosas que le sucedieron al resto de nuestra familia en ese otoño que no me atreví a decirle a nadie lo que me estaba pasando. Ante el despido de mi madre, el agotamiento de Verónica y la enfermedad de Esmeralda, ¿qué derecho tenía a quejarme de unas cuantas pesadillas? Sí, eran pesadillas. Cada noche, una sombra pasaba frente a mi dormitorio, revoloteó por un momento frente a mi puerta, bloqueando el débil respaldo de la luz de la noche, y luego se deslizó tan silenciosamente como el humo. En esos momentos, apretaba mis sábanas hasta que mis nudillos se ponían blancos, rezando para que Verónica se despertara, para que no tuviera que enfrentar ese horror sola. Pero nunca lo hizo. En cambio, escuchaba el rechinido de los resortes de la cama de Esmeralda, como si algo pesado acabara de deslizarse sobre su colchón. Fuera lo que fuese, era responsable de la enfermedad de mi hermana. Estaba seguro de ello, al igual que estaba segura de que ningún adulto creería jamás mi historia sobre la estatua malvada y las sombras en movimiento. Acostada en la cama, con solo una delgada puerta de madera entre la sombra y yo, me obligué a mover un dedo del pie, luego otro, luego todo mi pie. Una vez que superé mi miedo, lo suficiente como para poner mis pies en el suelo y ponerme de pie, supe que podría enfrentar lo que sea que me esperara en el pasillo. Agarré una linterna en una mano, un rosario y una navaja de tamaño infantil en la otra. La sombra podía moverse rápidamente, pero yo también. Asomé la cabeza por el pasillo, justo a tiempo para ver cómo una sombra negra sin forma entraba en la habitación de Esmeralda. La comprensión de que lo imposible que estaba viendo en realidad era real me inundó como agua helada. Tal vez lo que había dicho mi madre era cierto, la estatua no podía hacerme daño, pero tal vez la cosa que habitaba dentro de la estatua podría hacerlo. Pensé en la cara con hoyuelos de mi hermana pequeña riendo debajo de la cama. Había sido la última vez que la había visto sonreír. Aspiré una bocanada de aire con mi garganta seca y abrí la puerta de Esmeralda. Cuando el rayo de luz de mi linterna atravesó la negrura de la habitación de mi hermana pequeña, solo podía distinguir levemente a la María roja de mis pesadillas, con la mandíbula abierta como una serpiente mientras succionaba algo parecido al humo de la boca de Esmeralda. El momento en que la luz la golpeó, torció su rostro en una grotesca expresión de odio y desapareció. Un grito rompió el silencio. El grito era de Esmeralda, y parecía que nunca se detendría. Incluso acunando los brazos de mi madre, mi hermana pequeña seguía chillando hasta que solo un silbido gemía de sus pulmones en carne viva. Se derrumbó de nuevo en el sueño, pálida y exhausta. Mi madre me golpeó por primera vez esa noche. Fue tan fuerte que la linterna se me escapó de las manos. Ella me gritaba que si no entendía la condición en la que estaba mi hermana, ¿cómo podría siquiera pensar en arriesgar su salud con un absurdo juego nocturno? Cuando mi madre finalmente dejó de sacudirme, estaba viendo estrellas. Me abrazó, lloró y luego se arrastró de vuelta a la cama sin decir una palabra. Tenía una entrevista de trabajo por la mañana. Mientras recogía las pilas rotas de la linterna y salía de puntillas de la habitación de mi hermana, hubiera jurado que la sonrisa de la María era más amplia y roja que de costumbre. Tenía que encontrar otra manera. Las tareas adicionales que recibí como castigo por perturbar el descanso de Esmeralda proporcionaron la excusa perfecta. Simplemente derribaría esa odiosa estatua con un escobazo. Podría decir que fue un accidente y cualquier castigo adicional que recibiera por eso, bueno, valdría la pena. La María Roja, sin embargo, nunca se rompió. Ni siquiera se agrietó, ni siquiera cuando la golpeé con mi bat de béisbol de aluminio contra sus delicadas facciones una y otra vez. En lugar de romperse la cerámica, escuchaba un susurro de risa. Cuando parpadeé, tuve una visión horrible de lo que me sucedería esa noche, cuando la María Roja disfrutara de su dulce y lenta venganza. Bajé las escaleras hacia la sala de estar. Me sentí vacía, sin saber qué hacer conmigo misma. Nunca había visto la muerte de cerca, ni siquiera había pensado en ella, y ciertamente nada tan visceral como las imágenes sangrientas que acababa de pasar por mi mente. No quería morir. No quería cerrar los ojos y despertarme en un lugar tan oscuro y vacío como el interior de la estatua de cerámica. Sin embargo, si de alguna manera no liberaba a mi familia de esa estatua antes del anochecer, no tenía duda de que no amanecería
al día siguiente. Ya podía imaginarlo, yo con 9 años, acurrucada en el brillo azul de la televisión con mi linterna parpadeante, viendo una figura más negra que la noche entrar a la habitación. Lo que sea que me hiciera parecería un accidente, estaba segura, y la cosa dentro de la María continuaría drenando a mi hermana. Tuve que actuar rápido. Verónica estaría en casa del trabajo en unas pocas horas y mi madre podría regresar de su búsqueda de trabajo en cualquier momento. Metí a la María Roja en una bolsa de basura pesada. Sus furiosos susurros resonaban en mis oídos. En cualquier momento, esperaba que una sombra saliera del delgado plástico y se deslizara por mi garganta. Hice lo mejor que pude para mantener la estatua cubierta bajo una luz brillante mientras hurgaba en mi armario. Debajo de los animales de peluche y cajas de cartón con recuerdos de fútbol, finalmente encontré lo que estaba buscando, un vagón rojo, en el que Verónica me subía y empujaba cuando era niña pequeña. Armada con un cartel de gratis dibujado a mano, llevé a la María Roja a la peor calle con el peor basurero que conocía. Cualquier cosa, desde un colchón lleno de chinches hasta una silla de oficina sin brazos, desaparecía si se dejaba allí durante la noche, y tenía la ligera sospecha de que era donde mi madre hacía muchas de nuestras compras navideñas. La lámpara rota y el jeep de Barbie abandonados que ya esperaba en la esquina proyectaban sombras alargadas y espeluznantes bajo el sol de la tarde. Saqué a la María Roja de la bolsa. Le puse el letrero alrededor del cuello y esperé lo mejor. De camino a casa, no pude evitar sentirme segura de que la María Roja me estaría esperando, con una sonrisa en sus labios rojos. En cambio, descubrí que mi madre y mis 2 hermanas se habían ido. Los tacones de mi madre estaban junto a la puerta. El gorro del trabajo y las llaves de Verónica estaban sobre la mesa, y la cama de Esmeralda estaba vacía. El pánico subió a mi pecho, pero la puerta principal se abrió. Mi madre entró corriendo a la casa y me abrazó fuerte. Detrás de ella, Esmeralda se colgaba del brazo de Verónica y le preguntaba si ya podía volver a la escuela y ver a sus amigas. La misteriosa enfermedad de mi hermana pequeña se había desvanecido tan rápida y extrañamente como había aparecido. Todos pensaron que era un milagro, todos menos yo. Estaba tan emocionada como mi madre y mi hermana por la recuperación de Esmeralda, hasta que pensé más profundamente en lo que podría significar. La María Roja estaba ahora con otra familia. Alguien la recogió de ese rincón chatarra. Alguien en busca de decoración, un símbolo de fe o un regalo chatarra. Pero mi hermana pequeña estaba a salvo, porque la María Roja había encontrado otra víctima.